Buen día. Esta presentación proporcionará una visión general del posicionamiento intraoperatorio del paciente y las posibles lesiones de los nervios periféricos. Al finalizar esta presentación, el alumno podrá identificar las posiciones del paciente requeridas para una variedad de procedimientos quirúrgicos, describir el mecanismo de la lesión del nervio periférico asociado con las posiciones quirúrgicas, identificar lesiones en los nervios de las extremidades superiores que pueden resultar de un posicionamiento inadecuado, describir las lesiones del nervio de las extremidades inferiores que pueden ocurrir en la posición de la litotomía y evaluar la función postoperatoria de los nervios periféricos. El cirujano es responsable de seleccionar la posición quirúrgica deseada, pero todo el equipo quirúrgico es responsable del posicionamiento del paciente. Independientemente de la posición, el equipo debe asegurarse de que todos los puntos de pressure estén acolchados, que las curvaturas del cuerpo normal estén soportadas y que haya una alineación normal de la cabeza, el torso y las extremidades superiores e inferiores. Los pacientes deben asegurarse con correas de seguridad y la posición debe reevaluarse antes de cubrir al paciente. El proveedor de anestesia debe documentar la posición y el acolchado en el registro de anestesia y, durante casos largos, las comprobaciones piroterapéuticas de las posiciones y los puntos de presión deben documentarse en el registro de anestesia. La posición quirúrgica más común es la posición de espumina o decúbitus dorsal. La cabeza del paciente se coloca en una posición neutra sobre una almohada pequeña. Los puntos de presión en la posición supina incluyen el occipucio, las escápulas, el tórax, el sacro y los talones. Ninguno de estos debe de estar en contacto con una superficie dura y se requiere un acolchado adicional para las prominencias óseas. La relajación de los músculos paraespinosos y la pérdida de la curva lumbar ejercen tensión sobre los ligamentos lumbar y la lumbosacro y se asocia con dolor de espalda postoperatorio. Una ligera flexión de las caderas y las rodillas reduce el estrés en los ligamentos y dificulta la incidencia de dolor de espalda postoperatorio. La flexión de cadera y rodilla también dificulta la tensión de la pared abdominal y permite un cierre más fácil de la incisión quirúrgica. Los brazos ideales deben estar metidos a un lado con las manos en posición neutral, que es la palma de la mano hacia adentro y los pulgares hacia arriba. Debe colocar la sábana alrededor del brazo y debajo del torso del paciente. Si los brazos necesitan ser aducidos para el acceso quirúrgico o para pacientes más grandes, los brazos deben extenderse en una tabla de brazo acolchada. El ángulo de abducción debe ser inferior a 90 grados con posición neutral de la cabeza para evitar el estiramiento del plexo braquial. Los hands deben ser supinados, con la palma hacia arriba en la tabla del brazo para proteger el nervio cubital. La flexión del arco electrónico no debe exceder los 110 grados. La flexión excesiva reduce el tamaño del túnel cubital y comprime el nervio cubital. Si la cabeza debe girarse hacia un lado, se debe evitar la abducción contralateral del brazo para evitar el estiramiento del plexo braquial. Las piernas deben estar sin cruzar. Cuando se adosa la pierna, comprime el nervio peroneo superficial en la parte inferior de la pierna y el nervio sural en la parte superior de la pierna. El acolchado debe colocarse debajo de los talones para procedimientos largos.
La posición de la espumina se puede modificar para maximizar el acceso quirúrgico. Todas las variaciones tienen los mismos puntos de presión que la posición supina. La posición Trendelenburg o cabeza abajo se utiliza para procedimientos pélvicos, abdominales y laparoscópicos. En Trendelenburg empinado, el paciente está en ángulo de 30 a 40 grados en la posición de cabeza hacia abajo. Step Trendelenburg se utiliza con mayor frecuencia para procedimientos pélvicos robóticos. Las rodillas deben flexionarse para evitar que el paciente se deslice sobre la mesa. Es mejor evitar el uso de aparatos ortopédicos de shoulder debido al riesgo de lesión del plexo braquial. Si son necesarios, deben acolchonarse y colocarse sobre el proceso acromioclavicular. Para procedimientos largos, se recomienda revivir Trendelenburg incluso por periodos breves. La posición inversa del Trendelenburg o cabeza abajo se utiliza para la cirugía abdominal superior, además de los puntos de presión de la posición supina. También hay una presión creciente sobre el talón posterior. Una tabla de foot acolchonada está indicada para posiciones empinadas de cabeza hacia arriba. Otra variación de la posición supina es la posición de la pata de rana. Esto se usa para la cirugía en el perineo, la ingle, el recto y la parte interna del muslo. Tanto las caderas como las rodillas se flexionan y la cadera se gira exteriormente. Y la superficie plantar de los pies se coloca junta. Las extremidades deben apoyarse en almohadas para evitar el estrés y la dislocación de las caderas. Los procedimientos de cadera requieren el uso de una tabla de fracturas. La tracción se coloca en la pierna operatoria y la pierna no operativa se coloca en una muleta colchonada elevada. La pelvis se estabiliza contra un poste perineal acolchonado, que puede poner presión sobre los nervios perineal y pudendo. La posición de la litotomía se utiliza para una variedad de procedimientos ginecológicos, rectales y urológicos. Desde las posiciones supinas, las caderas se flexionan de 80 a 100 grados, las rodillas se flexionan y las piernas se abducen de 30 a 45 grados y se colocan en estribos. Se debe confirmar el espacio entre el soporte del estribo y la tibia medial y las cabezas fibulares laterales. Las piernas deben elevarse y bajarse juntas para evitar la dislocación de cadera y la torsión espinal. Los brazos deben apoyarse en tablas de brazos. Si se ensucian al lado de la paciente, los dedos pueden ser pellizcados por el pie de la mesa cuando se baja. Los procedimientos prolongados en la posición de litotomía tienen un mayor riesgo de síndrome compartimental de las extremidades inferiores. Hay tres tipos de soporte para piernas: soporte de caña de caramelo y estribos de tela, muleta de rodilla y soporte botas o estribo Allen. El nivel de la posición de la leitotomía depende del grado de flexión de la cadera y la elevación de las piernas. En la litotomía baja las piernas son casi paralelas al torso y en la litotomía estándar las caderas y las rodillas se flexionan a 90 grados, una posición hemilitotoma, y se utiliza para procedimientos ortopédicos. En posiciones de litotomía alta y exagerada, las piernas están muy encima del torso y requieren acolchado y soporte sacral. La posición del decúbito lateral es necesaria para la cirugía torácica.
de cadera, de hombro y retroperitoneal. En el decúbito lateral izquierdo, el lado izquierdo está hacia abajo y en el decúbito lateral derecho, el lado derecho está hacia abajo. Los puntos de seguridad de la posición lateral incluyen el ear, el proceso de shoulder acromion, la cresta ilíaca, el trocánter mayor, los cóndilos medial y lateral de la rodilla y el malleolo lateral del tobillo y las pezuñas. En la posición lateral, el lado no operatorio está hacia abajo, con soportes anteriores y posteriores. Se coloca un rollo axilar o torácico debajo de la parte superior del pecho dependiente para evitar la compresión del plexo braquial y los vasos sanguíneos por el húmero en la axila. La cabeza debe estar en una posición neutral, sobre una almohada, alineada con la columna vertebral y evitando el pressure en el oído dependiente. Los brazos se extienden sobre las tablas de brazos y se abducen a menos de 90 grados. Las almohadas se colocan entre los brazos y los brazos se aseguran con restricciones. La pierna más bajo se flexiona para evitar lesiones del nervio ciático. La parte superior de la pierna es recta y se coloca aún más abajo entre las piernas para evitar la lesión de los nervios tibiales. A reposo renal se utiliza en la posición de decúbito lateral para proporcionar acceso quirúrgico al espacio retroperitoneal. La cresta ilíaca inferior se coloca sobre la bisagra o rotura entre las secciones de la espalda y el muslo de la mesa. El reposaje renal se eleva y se dobla el cuerpo para maximizar el acceso quirúrgico. La posición sentada o de Fowlers se utiliza para la cirugía del hombro, la cirugía de la columna cervical y las craneotomías. El back de la mesa se eleva de 60 a 90 grados con la cabeza en posición neutral y se aseguran con un soporte acolchado. Se evita la flexión o extensión de la cabeza y se necesita una distancia mínima de 2 anchos de dedo entre la mandíbula y el esternón para evitar el desgaste aéreo o el compromiso vascular. Las pomadas a presión del head, los hombros, el sacro, las nalgas y los talones están acolchadas. Las arms están aseguradas en la parte inferior del abdomen. Las rodillas están flexionadas y los pies están flexionados en un pie acolchonado. La posición de la silla de playa es una posición sentada modificada que se utiliza para procedimientos sinuales, faciales, de cuello y de senos. La parte de atrás de la mesa eleva de 45 a 60 grados y los brazos flexionan y se aseguran en tablas de brazos acolchonados. La posición del prone o decúbito ventral se utiliza para la cirugía de columna vertebral y rectos. Esta posición tiene un gran número de posiciones de presión que incluyen la nariz, mejilla, boca y orejas, el hombro anterior, las mamas en las hembras, las crestas ilíacas y la apófisis espinosas superiores anteriores, los genitales en los varones, las rodillas y los dedos de los pies. El paciente es anestesiado e intubado en el carro. Luego el tronco se enrolla en la mesa con el cuello y la espalda alineados. En la posición prona, el cuello es neutro, sin presión sobre los ojos, la nariz, la boca o las orejas. Los brazos deben estar metidos al lado
del paciente en una posición neutra o pronados en una tabla de brazos acolchonada, junto a la posición de Superman en la cabeza a 90 grados de aducción. El torso se apoya con rollos bilaterales que se extienden desde los hombros hasta la pelvis y se verifica la excursión abdominal libre y la expansión torácica. Las extremidades se flexionan sobre una almohada pequeña y la parte inferior de las piernas se apoya en almohadas con los tobillos flexionados. Los procedimientos de columna craneal o cervical posterior pueden requerir un soporte para la cabeza, incluido un soporte para la cabeza acolchado o pasadores Mayfield. Los ojos, las orejas, la nariz y la boca deben estar libres de presión. Un espejo colocado debajo del soporte permitirá el monitoreo de las estructuras faciales. La posición de la navaja es una modificación de la posición prona, que se utiliza para los procedimientos de columna lumbar y recto. La posición rodilla-pecho es una exageración de la posición de la navaja. Ejerce una mayor presión sobre las rodillas y los pies y requiere un acolchado adicional de estas estructuras. Los nervios espinales, a excepción del T2 al 12, forman una red nerviosa entrelazada llamada plexo. El plexo braquial y lumbosacro dan lugar a nervios periféricos que proporcionan inervación motora y sensorial a las extremidades superiores e inferiores. Cada nervio periférico contiene fibras de varios nervios espinales. El plexo braquial está compuesto de nervios espinales C4 a T1 y suministra la extremidad superior. Incluye el nervio axilar, el nervio musculotáneo, el nervio mediano, y el nervio ulnar y el nervio radial. El plexo lumbar incluye los nervios espinales T12 a L5 e inerva el músculo. La pared abdominal y el músculo psoas incluye el nervio femoral, las ramas posteriores de L2 a 4 que inerva los músculos anteriores del muslo y el nervio obturador de ramas anteriores de L2 a 4 que inervan los músculos aductores del muslo. El plexo sacro incluye los nervios espinales L5 a S4 e inerva las nalgas, las extremidades inferiores y las estructuras pélvicas. Incluye el nervio ciático que surge de las ramas anteriores y posteriores de L4 a S3. En el ápice de la fosa popltea, el nervio ciático se divide en los nervios tibial y el nervio peroneo o fibular común. Las lesiones del nervio espinal son el segundo evento adverso más común asociado con la cirugía y la anestesia, representando el 22% de todos los resultados adversos. El nervio cubital es el nervio lesionado con mayor frecuencia, seguido de las lesiones en el plexo braquial y las raíces lumbrosacras. Neuropraxia se refiere al deterioro temporal de la función motora o sensorial. Se debe principalmente a la isquemia neuronal sin daño físico a los axones o vainas de tejido conectivo. La lesión del nervio es el resultado de la compresión directa cuando el nervio y su suplicio sanguíneo están atrapados entre una prominencia ósea y una superficie dura, o estiramiento del nervio sobre una estructura rígida que alarga o interrumpe el suministro de sangre neuronal. Los síntomas suelen ser evidentes dentro de las 24 horas, pero pueden tardar semanas en desarrollarse. Más del 90% de los pacientes tienden una recuperación completa de 6 a 8 semanas. Neurotmesis se refiere a la interrupción completa o
transección de un nervio y la vaina nerviosa y es principalmente la laceración quirúrgica inadvertida de un nervio. Hay múltiples factores de ruido de pacientes para lesiones de nervios periféricos relacionadas con la posición, incluido pacientes ancianos con mayores de 70 años, pacientes obesos o con bajo peso, pacientes con historial de úlceras por presión, diabetes, hipertensión o tabaquismo. La posición de prona, los dispositivos, los posicionamientos, los procedimientos quirúrgicos largos, los bloqueos neuromusculares, la pérdida de sangre excesiva, la hipotensión intraoperatoria, la hipovolemia, la hipoxia y la hipotermia también se asocian con lesiones nerviosas relacionadas con el posicionamiento. La lesión del plexo braquial se debe principalmente al estiramiento del plexo, aunque también puede incurrir la compresión del plexo. El estiramiento del plexo se asocia con la abducción del brazo superior a 90 grados. Tablas de ARM que son más altas o más bajas que el lecho quirúrgico y la rotación lateral y flexión de la cabeza. La falta de seguridad de los brazos en las tablas del brazo o en el lado del paciente permitirán el estiramiento del plexo si el brazo se cae. Se desaconseja el uso de aparatos ortopédicos para los hombros. Si se colocan medial a la articulación acromioclavicular, comprimirán la parte superior del tronco del plexo contra la primera costilla. La colocación lateral de los aparatos deprimente del húmero en la axila y estira el plexo. La protección del plexo braquial incluye una posición de la cabeza neutral y una abducción del brazo a menos de 90 grados. Si el procedimiento quirúrgico requiere una rotación lateral de la cabeza, se debe evitar la abducción contralateral del brazo. Un rollo de la llave, erróneamente llamado rollo axilar, debe colocarse debajo de la caudad del tórax superior a la axila en la posición lateral. Si se requieren aparatos ortopédicos para los hombros, en el Trendelenburg empinado, los aparatos ortopédicos acolchonados deben colocarse directamente sobre la articulación acromioclavicular. El nervio cubital surge en el plexo braquial y desciende por el brazo posterior e interno, y cruza a través del túnel cubital entre húmero o olecrano. La compresión nerviosa puede ocurrir por la presión sobre el olecranon de la tabla del brazo sin acolchonar o una superficie del tacto duro. La flexión excesiva del codo disminuye el tamaño del túnel cubital y comprime el nervio. El estiramiento del nervio cubital ocurre en la pronación de los brazos y las manos. Los síntomas de una lesión del nervio cubital incluyen parástesis y debilidad de los dígitos 4 y 5, incapacidad para abducir el quinto dedo y el dolor en el antebrazo medial y la mano. Para evitar lesiones del nervio cubital, la presión debe colocarse debajo del codo. La flexión del arco electrónico no debe exceder a los 110 grados y la posición de la mano debe ser neutral o espuminada en todas las posiciones excepto la prona. La lesión del nervio radial es rara. El nervio surge en el plexo braquial y viaja por el brazo en el surco radial del húmero y se envuelve alrededor del húmero lateralmente. La lesión nerviosa puede ocurrir si el nervio está compresionado entre el húmero y el borde de la mesa quirúrgica. La abducción de la parte superior del brazo a más de 90 grados y la suspensión de un soporte del brazo en posición lateral estira el nervio. Los síntomas motores de la lesión nerviosa incluyen la caída de la tesorería y abducción débil del pulgar. La pérdida de sensibilidad es evidente en el espacio web entre el pulgar y el dedo índice. La lesión nerviosa proviene mediante la colocación entre la parte superior lateral y posterior del brazo y cualquier superficie dura.
Derivado del plexo braquial, el nervio mediano viaja por el brazo y el antebrazo y termina en los dígitos. La lesión del nervio se asocia a una extensión excesiva del codo. Los síntomas incluyen una incapacidad para oponer el primer y quinto dígito o flexionar el segundo y tercer dígito para formar un puño. Esto se conoce como la mano de la benedicción. La pérdida de sensibilidad es evidente en los primeros tres dígitos distales. Para prevenir la lesión del nervio mediano se debe evitar la dorsiflexión excesiva de la extensión de la muñeca y el codo, especialmente en los hombres con bíceps grandes. El nervio axilar también surge en el plexo braquial e inerva los deltoides y teres menores. La lesión durante la cirugía es poco común, pero puede ocurrir con la abducción forzada del hombro. Los síntomas incluyen dolor y debilidad de los deltoides y el hombro anterior. Con la mala abducción y rotación externa del brazo, la lesión puede ser causada por una posición de la cabeza neutral y una abducción del brazo a menos de 90 grados. El nervio musculocutáneo es el quinto nervio del plexo braquial, proporcionando inervación motora del bíceps e inervación sensorial del antebrazo lateral. La lesión por estiramiento del nervio se asocia con la extensión prolongada del brazo y los síntomas incluyen flexión débil del codo o del hombro. La lesión del nervio se puede prevenir mediante la abducción del brazo de menos de 90 grados. Las lesiones de los nervios de las extremidades más bajas son menos comunes que las lesiones de las extremidades superiores. El nervio peroneo común es el más frecuentemente lesionado, seguido de los nervios ciáticos y femoral. Los factores adicionales de riesgo para las lesiones de los nervios de las extremidades inferiores incluyen la flexión del medio de las caderas y las rodillas. La mayoría de las lesiones se asocian con la posición de la litotomía, especialmente la posición de litotomía exagerada o alta durante más de 2 horas. Del nervio femoral surge de las raíces nerviosas de L2 a 4 y desciende lateralmente al óseo mayor y pasa por debajo del ligamento inguinal para entrar en el hueso. Es responsable de la flexión de cadera y extensión de la pierna en la rodilla. El nervio se lesiona cuando el ligamento inguinal se estira tenso durante la flexión de cadera y comprime el nervio. La compresión es peor con la rotación externa y la abducción de la pierna superior a los 45 grados. Los síntomas incluyen cuádriceps débil, extensión débil de la rodilla y flexión de la cadera. Pérdida de reflejo de la rodilla también es uno de ellos. La pérdida sensorial ocurre con el muslo medial anterior, la pierna medial y el pie. La lesión del nervio femoral se puede prevenir limitando la flexión de cadera a menos de 90 grados y la abducción a menos de 45 grados. El nervio obturador surge de la división anterior de las raíces nerviosas L2 a 4. Emerge del borde medial de la ósea mayor a través del foramen obturador y se divide en ramas anteriores y posteriores en el muslo. Proporcionan inervación sensorial y motora al muslo y es esencial para la abducción del muslo. La lesión del nervio se asocia con la flexión y abducción prolongada de la cadera. Los síntomas de lesión en el nervio obturador incluyen entumecimiento y dolor en la parte interna del muslo y abducción débil del muslo. La lesión se puede prevenir limitando la abducción alta a menos de 45 grados y la flexión mínima de la cadera. El nervio ciático surge de las raíces nerviosas L4 a 5 y S1 a 3. Emerge inferiormente al muslo piriforme, desciende posteriormente y se divide en los nervios tibial y peroneo común. La lesión se asocia con el estiramiento del nervio en la región glútea, por hiperflexión de la cadera mayor a 90 grados, especialmente en la combinación con abducción y extensión de la pierna.
El estiramiento del nervio también puede incurrir si la pierna está recta o en posición de silla sentada o de playa. Además de la irritación, el hormigueo, el dolor en las piernas, los síntomas incluyen insuficiencia de los isquiotibiales y los músculos debajo de la rodilla, flexión de la rodilla y caída del pie. La lesión se puede prevenir mediante la flexión de cadera limitada y la rotación mínima de las piernas. La flexión de la rodilla en rollos o almohadas cuando las caderas flexionan para provocar un estiramiento excesivo de los isquiotibiales y el empuje adicional debajo de las nalgas en la litotomía alta o exagerada. El nervio peroneo común o fibular es una rama del nervio ciático. Sale de la fosa posterior y serpentea alrededor del cuello lateral del peroné, provida la inervación motora y sensorial a la parte inferior lateral y anterior de la pierna. El nervio está lesionado cuando se columpia entre la cabeza lateral del peroné y el soporte del estribo. También puede lesionarse cuando se comprime contra una mesa sin acolchar en la posición lateral. La lesión resultará en la extensión y eversión del tobillo Wick y dorsiflexión del pie, así como entumecimiento de la pierna o el pie. El acolchado entre el peroné lateral y cualquier superficie dura protegerá la lesión de la froma nerviosa. El acolchado entre el peroné lateral y cualquier superficie dura protegerá el nervio de lesiones. La flexión y la rotación mínima de las rodillas también evitará lesiones. El nervio tibial es también una rama del nervio ciático y proporciona inervación motora y sensorial a la extremidad inferior posterior del pie. El nervio puede lesionarse por la flexión plantar de los pies durante periodos prolongados en la posición sentada o prona. La lesión también puede ocurrir por la compresión de la fosa popltea, por los soportes de muletas en la litotomía excesiva o prolongada de la rodilla en posición sentada o supina. Los síntomas de la lesión del nervio tibial incluyen caída del pie y flexión plantar débil. La lesión se puede prevenir mediante el uso de acolchados adicionales en la fosa popltea o soporte de muletas acolchadas en las posiciones sentadas y almohadas, rollos debajo de los pies en las posiciones pronas. El nervio es la rama más grande del nervio femoral. Surge en el muslo y desciende a través del canal aductor, proporcionando inervación sensorial a la parte superior del muslo, la rodilla, la pierna medial y el pie. El nervio puede lesionarse cuando se comprime entre el soporte del estribo y el cóndilo tibial medial. La presión sobre la parte inferior de las piernas en la posición lateral también puede comprimir el nervio. Los síntomas de la lesión nerviosa incluyen dolor en el muslo y la rodilla y sensación de sensibilidad sobre la pierna medial. La injuria se puede prevenir mediante el enredo entre la tibia medial y el soporte del estribo y las almohadas entre las piernas en la posición lateral. La evaluación postoperatoria de los pacientes debe incluir la evaluación de los nervios periféricos. Cualquier signo de lesión nerviosa debe ser referido para una consulta neurológica. Una evaluación rápida de los nervios de las extremidades superiores incluye lo siguiente. La capacidad de formar una estrella con la abducción de los 5 dedos indica un nervio cubital intacto. La capacidad de dar signos de thumbs up o autopista indica un nervio radial intacto. La capacidad de formar un puño indica un nervio mediano intacto. La abducción de la parte superior del brazo y el hombro indica un nervio axilar intacto. La flexión del codo indica un nervio músculo cutáneo intacto. La capacidad de flexionar la cadera o extender la rodilla con una ligera resistencia indica un nervio femoral intacto. La capacidad de aducir los muslos contra resistencia indica un nervio obturador intacto. La capacidad de tirar el pie contra la rodilla flexionada hacia los glúteos contra la resistencia
indica un nervio ciático intacto. Capacidad de flexión plantar pie indica un nervio tibial intacto. La capacidad de dorsiflexión del pie indica un nervio personal común intacto. El nervio safeno no tiene componente motor. La sensación sobre la rodilla medial y la pierna indica un nervio intacto. Estos son algunos puntos claves de esta presentación. Aunque el cirujano selecciona la posición quirúrgica, el equipo quirúrgico es responsable del posicionamiento del paciente en el quirófano. El nivel de comodidad y las limitaciones de posicionamiento deben evaluarse en el paciente despierto. La ligera flexión de caderas y rodillas disminuye el riesgo de dolor de espalda postoperatorio. Cuando las tablas de los brazos se utilizan en posición supina, los brazos deben ser abducidos de menor a 90 grados con las manos supinadas. La colocación medial o lateral de aparatos ortopédicos para el hombro en Trendelenburg empinado se asocia con lesión del plexo braquial. En la posición de litotomía, las piernas deben estar apoyadas y aseguradas en estribos. En la posición de decúbito lateral, la parte inferior de la pierna se flexiona para evitar el estiramiento del nervio ciático. En la posición sentada, la cabeza debe estar asegurada en un soporte acolchado y se debe mantener una distancia de los dedos entre la mandíbula y el esternón. En la posición prona, el torso está soportado por rollos que se extienden desde los hombros hasta la pelvis. La posición del pecho de la rodilla ejerce presión adicional sobre las rodillas y la parte superior de los pies. La lesión del nervio cubital se asocia con las posiciones quirúrgicas y se atribuye al uso de una tabla de brazo no acolchada, manos pronadas o flexión excesiva del codo. El reposapiés acolchado debe utilizarse en posiciones de Trendelenburg y sentados en reversa. El estiramiento del plexo braquial es más probable con rotación lateral y flexión de la cabeza y aducción del brazo opuesto. La extensión excesiva del codo puede lesionar el nervio mediano. Cuando los brazos se abducen en tablas de brazos, es decir, en la posición prona, las manos deben ser neutrales o pronadas. La abducción débil del brazo se asocia con la lesión en el nervio de la axila. La mayoría del daño en los nervios de las extremidades inferiores ocurre en la posición de la litotomía. El nervio peroneo común es el nervio lesionado con mayor frecuencia en las extremidades inferiores. La lesión se asocia con el uso de postes de estribo sin acolchar. La flexión de cadera a menos de 90 grados se asocia con estiramiento del ligamento inguinal y compresión del nervio femoral. La lesión del nervio tibial puede provocar flexión dorsal, wheel o caída del pie. La capacidad de hacer un puño indica un nervio mediano intacto. La aducción débil del muslo es un signo de lesión del nervio obturador. La lesión del nervio safeno por un soporte del estribo dará lugar a pérdida sensorial o dolor en la pierna medial. Con esto concluye la presentación sobre la posición quirúrgica y las lesiones nerviosas asociadas. Se recomiendan las siguientes referencias como recursos adicionales. El examen de 15 preguntas, opción múltiple, está disponible para crédito. Se requiere un puntaje mínimo del 70% del examen para el crédito. Las preguntas acerca de esta presentación pueden ser referidas a Bernadette Roche en el correo brocherna@gmail.com. Gracias.